Y vamos a hablar un poquito de economía. Dijimos que teníamos a punto un debate sobre esta pregunta, que a un argentino, seamos sinceros, casi que no tendríamos que preguntárnoslo. ¿Devaluar genera inflación? Y la respuesta a priori que tenemos a la vista es que sí. Y sin embargo, lo que ha ocurrido en las últimas horas es un debate a raíz de declaraciones de Alfonso Prat-Gay, que creo que tenemos declaraciones del referente de Cambiemos en materia económica, uno de los dos referentes en materia económica de Cambiemos, junto con Rogelio Frigerio, dijo sobre este asunto lo siguiente. La devaluación ya sucedió, Nelson. O sea, no hay un solo tipo de cambio como ocurría en el 2001. En el 2001 todo el mundo sabía que había que devaluar y la consecuencia de la devaluación era desastrosa porque era el único tipo de cambio. Acá ya está absolutamente aceptado en el resto de la economía que existe el cero, hay distintos tipos de cambio, arranca en 9,5, en realidad menos de 9,5 porque el productor agropecuario le sacan la retención, o sea que hay algunos que venden a 6,5 y hay otros que compran a 15,5, que es el paralelo, y en el medio está el turista, el tarjeta, el ahorro, bueno, que no hay, digamos. Entonces, esa devaluación ya sucedió. La propuesta nuestra es unificar todo en un precio, da lo mismo que usted sea productor, consumidor, ahorrista, turista, lo que fuera, inversor, interno, externo, el precio del dólar, como cualquier otra mercadería, es uno. Y con la propuesta nuestra, que va a ser coherente con todo un programa económico, lo que va a suceder es que va a subir el oficial, que no afecta prácticamente a nadie, y van a bajar todos los otros que afectan a la gran mayoría de la población, ¿no? ¿Es así? ¿El oficial no afecta prácticamente a nadie? Es lo que vamos a discutir esta noche. Primero, con una cifra. Esta cifra la destacó ayer el economista jefe de la Unión Industrial Argentina, Diego Coats, que publicó un artículo donde repasaba este cálculo, que es qué porcentaje de las importaciones, de los bienes importados, se negocian, se transan al tipo de cambio paralelo. Las totales del año pasado, por el canal oficial, o sea, por aduana, fueron 65.249 millones de dólares. El contrabando estimado de 2014 es menos de un 10% de eso, con lo cual ese segmento, el segmento del vivo o del transero que agarra un container y lo hace pasar lleno de chucherías chinas, lleno de telas para once, para vender en negro y demás, representa un 10% de las importaciones. Y eso se paga al blue, por supuesto, pues se paga taca-taca, al billete, al precio del tipo de cambio paralelo. Ahora, el 90% se negocia al oficial. Y el otro dato que quiero aportar antes de darle palabra a los especialistas que convocamos hoy. Esto, la última devaluación, la última experiencia que tuvimos, febrero de 2014. En realidad, 23 y 24 de enero de 2014, pero que tuvo plena vigencia en febrero. La suba fue de 6,80 a 8. ¿Recuerdan? Ustedes lo recordarán porque fue el tema de hace 2 veranos. Subió el dólar en 2 días a 8,40, después lo estabilizaron en 8, pero enero cerró con una devaluación del 17%. Atentos, mucho menor de la que se especula ahora haría falta para equilibrar las cuentas externas y sobre todo la cuenta de capital, la entrada y salida de divisas. Bueno, este 17%, ¿saben qué desembocó en esto? La inflación, según el INDEC y según el Congreso. Esta fue justamente cuando relanzaron el índice. En febrero, 3,4% el oficial, 4,3% la del Congreso. En marzo, 2,6%, 3,4%. En abril, 1,8% y 2,8%. ¿Saben? En el trimestre siguiente a la devaluación de fines de enero de 2014, ¿cuánta inflación le siguió? Según el INDEC, 7,8%. Según el Congreso, 10%. O sea que del 17% que devaluó, o sea que aumentó el dólar, se trasladó a precios más de la mitad, prácticamente el 70%. ¿Qué es lo que dicen los economistas que estudian ese fenómeno conocido como el pass-through? ¿Cuánto se pasa de la devaluación a los precios? Ahora, Mauro, tenés especialistas para que lo discutan. Quiero destacar que invitamos especialmente a 8 de los 25 economistas que tiene el PRO. Me consta, porque hoy fue el chat de nuestro grupo de trabajo,
estuvo caliente con todos los nombres, y ninguno... Mañana los vamos a volver a invitar, porque hoy todos se excusaron de venir a discutir esto de Prat Guy, que por la información que yo tengo ya generó mucho revuelo interno y algunas tensiones en el equipo de Cambiemos. Pero vos tenés a los especialistas. Así es, así que yo los recibo, los presento y te esperamos, porque acá el experto sos vos, los voy a presentar. Primero está con nosotros Sergio, acá el gato se metería en un berenjenal. Wojciechsen. Sergio W para todo el mundo en los últimos 4 años. Es el coordinador productivo de la Fundación DAR, que integra también los grupos técnicos de trabajo de Daniel Scioli. Exactamente. Gracias por venir. Un placer. Está con nosotros también Mariano de Miguel, economista de la CGT, y también otro conocido de la casa, como es Isaac Rudnick, presidente de la ISEPKI. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por venir. No, gracias. Bueno, a ver, la primera reflexión a partir de los datos que mostraba Berco, que ya está acá, mira qué rápido. Vino rápido. La magia de la televisión. El pass-through, el pasaje que explicó se hizo rápido. A ver, primera reflexión, creo que va mucho más allá incluso que el tipo de cambio. Yo creo que lo que escuchamos en palabras de Prat Guy esconde por un lado algo que a todos nos preocupa y que queremos resolver, que es la cuestión del cepo. Pero detrás de ese cierre del cepo, lo que muy bien decía Berco, es una devaluación cercana entre el 65 y el 70%, que obviamente el pasaje que todos esperamos de la devaluación a precios no va a estar por debajo de entre el 60 y el 70%. Para que la gente entienda, los salarios reales, el poder de compra de la gente va a caer el 40% al menos. Segundo tema, complementándolo con esto, que tiene que ver con algo que también suena muy bien, y es el acuerdo social, el consenso y el diálogo. Yo cierro, pensando un poco, tratando de interpretar, lástima que no están acá, si podríamos debatirlo, pero interpretando lo que dice Prat Guy. Cierro, acuerdo en el ingreso de dólares, cierro con una devaluación del 65 para que esos dólares efectivamente ingresen a la Argentina y se puedan salir. Pero al mismo tiempo planteo un acuerdo social que no es otra cosa que convencer a la clase trabajadora que en las próximas paritarias no van a ser libres, porque si en las próximas paritarias acompaño ese aumento de la caída del 40%, estamos hablando de acá 6-7 meses, efectivamente lo que vos ganés, que en realidad es perderlo, pero que lo que ellos tienen en su concepción de competitividad, que lo ganás, lo vas a perder en pocos meses. Y la tercer parte, y con esto cierro, que esconde con esta idea que también a todos nos suena muy bien de volver a recuperar el mundo y abrirnos al mundo, es esta idea que plantean de el mercado, o sea, de tener una economía más abierta, de tener un libre cambio para la producción, porque ahí termina de cerrar el círculo. Porque recordarán, todos tenemos aquella tapa de Roque Fernández en el 97 de Página 12 cuando decía: todos los ineficientes tienen que cerrar. Yo abro las importaciones al mundo, entran zapatos producidos en Bangladesh, producidos en Vietnam a 90 centavos de dólar, con relaciones sociales de producción que nosotros no podemos ni queremos sostener en la Argentina. Entonces, de esa forma manejo un disciplinamiento al pequeño y mediano productor, a la pequeña y mediana empresa y al sector sindical, en el marco de que trabajé en el marco de paritarias que no son libres y una devaluación que va a implicar la caída del 40% de los salarios. Justamente del sector sindical nos acompaña Mariano Miguel, que asesora a la CGT en la Secretaría de Política Económica y también a sectores de la pequeña y mediana empresa, en CAME. ¿Es así? ¿Una devaluación generaría eso? Si va a caer el 40% del salario ya arrancamos mal, pero lo que sí está claro, para complementar un poco la idea, es preguntarse por qué. Porque el tipo de cambio que estamos pensando si se devalúa o no, incide en muchos costos de la producción de la Argentina. Piensen ustedes que el que produce todos los días tiene insumos importados en algunos casos, usa materias primas, todo eso tiene precios internacionales en dólares, entonces si se devalúa tiene una presión a la suba de los costos. Después están los salarios hay que decirlo, son el 37 más o menos % del valor bruto de la producción en la Argentina. En consecuencia, si la devaluación genera un impacto en precios, es lógico que del movimiento obrero haya un reclamo para la recomposición salarial. Entonces, si se recomponen los salarios, que son un elemento clave de la demanda y del consumo, pero también del costo, eso da una segunda rueda de impacto inflacionario. Entonces, por supuesto que sí, la devaluación tiene un impacto inflacionario. Depende de las circunstancias, esa devaluación y ese impacto inflacionario puede ser en un grado mayor o menor. 2002 fue relativamente bajo. ¿Por qué? Muchísimo desempleo, porque además de muchísimo desempleo, el poder de negociación, por ende, del movimiento obrero también era mucho más bajo, no se podía indexar los contratos, se distribuyeron las cargas
y los pesos distributivos de la devaluación de un modo diferente. Todo eso no existe en la Argentina de hoy. Entonces, si a mí me preguntan, ¿es un buen momento para hacer una devaluación brusca? No, mucho menos si es una devaluación brusca, no administrada y dejada al arbitrio del mercado privado, que cuando uno revisa la historia, siempre que ha ocurrido eso, evidentemente, por lo pronto el movimiento obrero ha pagado costos distributivos, y no solo el movimiento obrero, porque detrás del ajuste recesivo, obviamente aquel que vive del mercado interno también paga mucho y no se lo puedo obviar. Ahora, antes de ir a Yuyo, que también sacó una cuenta muy interesante sobre este tema de la canasta y el dólar, estamos todos de acuerdo en que así no se puede seguir. O sea, no se puede mantener el envión y seguir revaluando el peso y que, digamos, que aumente el dólar por debajo de la inflación. A ver, la realidad es que hay formas de administrar esto, lo dijo muy bien Mariano. Nos quedamos sin reservas. A ver, de alguna manera vos podés trabajar en un esquema de tasa de interés, podés compensar la tasa de interés con una banca de desarrollo, como efectivamente anunció Daniel Scioli en cabeza de Miguel Peirano, para compensar fuertemente y trabajar con esquemas de financiamiento fuertemente subsidiados a las pequeñas y medianas empresas, a la economía popular, a los pequeños productores y también al acceso a la vivienda y demás. Y al mismo tiempo, obviamente, tenés seguramente ingreso de capitales que no necesariamente tienen que ser condicionados fuertemente al esquema histórico de la Argentina, sino que se vienen trabajando esquemas fuertes para lo que tiene que ver con educación y salud, en el marco del Banco Mundial, totalmente asociado a eso. Se vienen trabajando con esquemas de complementariedad productiva, financiamiento para infraestructura, todas las cuestiones que hacen a un programa de desarrollo y no a volver a plantear, como históricamente se hizo en la Argentina en los últimos 70 años, donde hubo 6 maxi devaluaciones y 42 devaluaciones medianas y pequeñas, y no puede ser que a esta altura y en el marco de seguramente de los desafíos que tenemos hacia adelante, la única propuesta que estemos discutiendo es otra vez la devaluación y esta vez la número 49. Ahora sí, Isaac. La cuenta que ustedes sacaron es bastante elocuente. ¿A cuánto decís que está valuada hoy la canasta básica de una familia pobre o de una familia que apenas supera la pobreza en términos de dólar? Nosotros, digamos, para hacer un poquito el recuento, nosotros tomamos un punto de partida que es el de octubre del 2011, que es el momento en que se establece el cepo. Digamos, en ese momento la diferencia era mínima del 6% entre el dólar oficial y el dólar paralelo. A partir de ahí, en ese momento la canasta básica de alimentos era de 1.222 pesos. Hoy la canasta básica de alimentos que nosotros tenemos evaluada es de 3.240 pesos. Ok, casi el triple. El dólar en aquel momento estaba a 4.22 pesos por dólar. Hoy el dólar oficial está a 9.37 y el dólar paralelo está a 15.89. O sea, un poquito más del doble y el triple respectivamente. Exactamente. Siguiendo ese mismo razonamiento, si nosotros evaluamos el valor de la canasta básica de alimentos en 3.240... Aumentó más que el oficial y menos que el paralelo. Exactamente. Entonces hay un retraso cambiario, claramente, respecto al valor del dólar oficial, y el dólar oficial debería estar en 11,20. Eso me parece que no lo discute nadie, que hay retraso cambiario. La pregunta es, ¿ustedes vieron correlación entre el dólar paralelo y la canasta básica o entre el oficial y la canasta básica? ¿Cuál de los dos tiene más relación? En realidad ninguno de los dos, porque lo que pasa es que el problema es que hay una obcecación en negar el proceso inflacionario detrás de todo esto, en la existencia de un proceso inflacionario que ha avanzado por encima del dólar y que produce el retraso cambiario. Entonces, en realidad, Prat-Gay plantea una devaluación a un estilo, digamos, brutal, neoliberal, como le quieras llamar, pero también observo desde el otro equipo que hay propuestas devaluatorias. Si vos empezás a plantear de que vas a sacar todas las retenciones y vas a bajar la única retención que vas a mantener es la de la soja, y la soja además la vas a bajar un 10%, obviamente eso va a tener un impacto. Por ejemplo, si vos le sacas toda la devaluación, toda la retención, al maíz, el maíz es el primer eslabón que termina, por ejemplo, en la producción de pollo. Entonces vas a incentivar la exportación de pollo, de maíz a granel, y se te va a encarecer el producto
como provisión de Lo alimento de mismo pollo, pasa en los y lácteos, vale pero banca. no hay, por lo menos de este lado, no Entonces, hay una propuesta de quita de retenciones. Bueno, lo dijo Miguel Beina anoche en un programa que ha sido muy difundido en el día de hoy. Realmente planteó sacar todas las retenciones a todos los cereales, a todos los productos, menos a la soja. menos a la soja, y a la soja bajarle 10 puntos, o sea, llevarla al 25%. Yo voy a citar al jefe de gabinete de Daniel Scioli cuando le preguntaron sobre estas cuestiones. Hay que escuchar a Daniel Scioli. Daniel Scioli le pidió al hermano que hace 2 años y pico empecemos a trabajar en una propuesta que tenemos en 74 sectores. Ya se la traje a Alejandro, no quiero aburrir con esto, pero me parece importante. El capítulo específico de economías regionales supone un trabajo y un análisis de cómo cada una de las economías regionales y la problemática que tiene, que lejos está únicamente de simplificarse en materia de, como usted dice, de retenciones, tiene el análisis específicamente de cómo va a afectar a las otras economías regionales. Y la propuesta que nosotros venimos trabajando dentro del equipo de Daniel Scioli supone tomar una por una, porque no es lo mismo el arroz en el Chaco, el algodón en el Chaco, el azúcar en el Tucumán, el tema del maíz, la problemática del limón, de la fruta, de la manzana y de la pera en el Valle de Río Negro. Hay un análisis muy consciente de estos temas y trabajando la estructura de costos. Así que después se lo voy a dejar como para que lo revise. Justamente lo estaba buscando y me interesaba mucho tener hoy se lo dejo porque es un trabajo insisto, creo que la economía que viene, la Argentina que viene, tiene que discutirse en esos términos. Contestando también a la pregunta, a la responsabilidad que tienen todos los sectores respecto a por qué hoy estamos discutiendo esta cuestión de la devaluación, después de tener tantas experiencias tan negativas respecto a esto, o cuál es el nivel de retenciones que debemos tener. O sea, obviamente hay una baja de los precios internacionales y no sería extraño ni innecesario que se planteara un ajuste en los impuestos a la exportación. Ahora, ¿por qué estamos discutiendo esto? Porque en realidad lo que hay por detrás es que hay cosas muy importantes que no se hicieron, porque nosotros estamos inmersos en una estructura tributaria que sigue siendo absolutamente regresiva. Entonces, una medida transitoria, que debió haber sido transitoria, como el de las retenciones impuestas en el 2001, que perseguía el objetivo de contener los precios internos ante un proceso devaluatorio brutal como el que hubo en aquel momento. Y después, en el contexto de una suba que vino un par de años después de los precios internacionales, obviamente los impuestos a la exportación como medida transitoria era una medida adecuada. Mariano, ¿hay chances de un acuerdo social en el que no pierdan los trabajadores? Sí, como chances hay. Lo que vuelvo al concepto anterior de las condiciones históricas dentro del cual eso se puede dar, ¿no? Porque cuando uno revisa la historia, en general los procesos devaluatorios, decíamos antes, han tenido un costo importante para el sector trabajo. En algunos casos particulares eso se compensó post-2002 con las retenciones. Hoy no sé si hay un escenario para ello, pero yo me quería agarrar un minuto nomás, porque el tiempo es tirano, de algo que habías dicho vos, Alejandro, con respecto al atraso cambiario. La pregunta no es tanto si hay o no, sino en la medida que el atraso cambiario afecta la competitividad de la Argentina, que es un problema estratégico a resolver en un mundo complejo, que cada vez es más difícil exportar, donde meter valor agregado a la producción también se dificulta y los países quieren importar materia prima y agregar ellos mismos el valor. ¿Cómo ese problema estratégico se instrumenta tácticamente? La estrategia es una cosa, el tipo de cambio es un instrumento táctico. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, tengo una economía regional como la vitivinicultura y tiene un problema de competitividad, que puede ser tipo de cambio, puede ser logístico, puede ser transporte, puede ser costo laboral, puede ser financiamiento. Supongamos que sea tipo de cambio. ¿Qué me conviene a mí hacer para resolverle el problema a la vitivinicultura? ¿Devalúo para toda la economía que de paso resuelva el problema a la vitivinicultura o utilizo un instrumento que le mejore el tipo de cambio a ese sector sin que toda la economía pague los costos? Esa es la pregunta. Nuestra propuesta es, vayamos caso por caso en una circunstancia delicada y con fortaleza posterior evaluemos el conjunto. Hacemos una pequeñísima pausa y continuamos en el cierre de Minuto 1 con este debate económico más que interesante sobre el tema de la devaluación. ¿Genera inflación? Ya volvemos.